Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en el Museo del Juguete. Mi nombre es Isaac Osorio y soy parte del proyecto Bla 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 y etcétera. En esta ocasión hemos traído para todos ustedes quienes gusten acompañarnos desde la comodidad de su teléfono celular, tablet, computadora o demás dispositivo. Bueno, pues este concierto cuyo título es Un concierto y etcétera. Traemos aquí al instrumento y sin mayores preámbulos voy a dar lectura a lo que es el instrumento mismo. El arpa es un instrumento de cuerda pulsado formado por un marco resonante y una serie variable de cuerdas tensadas entre la sección inferior y la superior. Este instrumento tiene sus orígenes en Egipto y Grecia, cuyas civilizaciones fueron las primeras en teorizar la armonización musical y les permitió desarrollar las técnicas para construir instrumentos cordófonos. El sonido se obtiene al tocar las cuerdas con los dedos. El músico que lo toca se llama arpista. Las arpas se conocen desde la antigüedad en Asia, África y Europa. Se remontan al menos al año 3500 a.C. Este instrumento alcanzó gran popularidad en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, donde se evolucionó dando lugar a una amplia gama de variantes. Se extendió llegando a las colonias de Europa, logrando una especial popularidad en América Latina, mientras que algunos miembros antiguos de la familia del arpa se extinguieron en Oriente Próximo y Asia Meridional. Hay descendientes de las arpas tempranas que todavía se tocan en Birmania y África, mientras que otras variantes difundidas en Europa y Asia han sido recuperadas por músicos en la era moderna. Algunos de los tipos de arpa son el arpa clásica, usada actualmente en las orquestas, el arpa celta, el arpa andina, el arpa llanera, el arpa paraguaya, y el arpa es un instrumento característico en las músicas tradicionales de países como Irlanda, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, México, Alemania, Nicaragua, entre otros. Si bien existen instrumentos muy antiguos semejantes al arpa, debe tenerse en cuenta que la clasificación es entre las cuerdas vocales con el arpa, con un mástil que cierra el arco, y los tipo arco que no disponen de este mástil. Así pues, varias de las primitivas arpas que aparecen en la historia del instrumento son literalmente arcol mundo, al igual que en distintas épocas pertenecen al grupo de los cordófonos. Se conocían ya en la antigua Asiria, en Israel, en Egipto, en donde pasó a Grecia. Utilizaron el término griego kitara para traducir la palabra kin norón, más o menos la mitad de la cuarentena y 2 veces que aparece en el texto hebreo la kitara. Era un instrumento parecido a la lira, en griego lira, pero con una tabla de resonancia más llana. Fue un instrumento muy de moda durante la Edad Media, siendo abandonado durante el Renacimiento y se recuperó en el siglo XVIII cuando se le agregaron los pedales. Para esta interpretación que tenemos en un concierto y etcétera, vamos a dar entrada a quién será el encargado de manipular, de tocar y hacer sonar el instrumento. Voy a hablarles un poco de quién nos acompaña en esta ocasión. Su nombre es Michel Escutia Madrigal. Nacido en la Ciudad de México, desde temprana edad se ha ido relacionando con el arte de la interpretación, tomando talleres en distintas escuelas de actuación y casas de cultura de la Ciudad de México. Ha estado presentándose en diferentes foros y teatros de la ciudad con diferentes grupos teatrales. Así también participó en el Festival de Pastorelas de Universidades de México con el taller de teatro de la Universidad del Valle de México. Recientemente tuvo la oportunidad de estudiar y trabajar en los Estados Unidos como actor, participando en la obra El Jardín de los Cerezos del autor Anton Chekhov en la Universidad de Columbia. Y también participó en cortometrajes en festivales de ese país con muy buenos resultados. A su regreso a la Ciudad de México sigue buscando ese contacto con el público, pues es de donde recibe la energía y la pasión para seguir adelante en este noble arte de la interpretación. Así que sin más, reciban desde la comodidad de donde estén viendo esta transmisión al señor Michel Escutia Madrigal. Vamos a dar comienzo entonces en lo que se alista nuestro artista para la primera y segunda pieza de Wilhelm Posse. Fue un arpista y compositor polaco de la etnia alemana y recibió su formación inicial de su padre,
un flautista y músico militar, pero se enseñó al arpa sin profesor, perfeccionando después sus conocimientos en este instrumento bajo la dirección de Ludwig Grimm y en la Academia Kullak de Berlín. A los 8 años, en 1860, apareció acompañado de Adelina Patti y entonces fue contratado en la orquesta de ópera de Pilsi, donde permaneció 2 años, retornando luego a Berlín, y desde el 1872 hasta 1903 fue artista de la Real Ópera y desde 1890 profesor de la Escuela Superior de Música de Berlín. Ya en 1860 apareció acompañando a Adelina Patti y publicó varios ejercicios como Estudio en C mayor, tema y variaciones y piezas de concierto para arpa, y arregló para este instrumento algunas composiciones de Liszt. Sin mayor preámbulo, vamos a dar comienzo con estas primeras 2 piezas de este concierto breve, un concierto y etcétera.
permitirme entrar a sus hogares. Solamente quisiera hacer como un pequeño comentario. Las dos piezas que acabo de tocar son llamadas estudios. El origen de los estudios, o mejor dicho, el objetivo de los estudios es practicar un esquema rítmico para posteriormente poder tocar una pieza de mayor dificultad técnica. Pero algunas veces pasa como estos estudios que son muy complejos, que se vuelven prácticamente como una pieza completa. Gracias. Siguiendo con esta intervención musical, vamos a dar voy a dar lectura al siguiente compositor. Louis Spohr fue un compositor, violinista y director de orquesta alemán. La obra de Spohr se encuentra a medio camino entre la claridad y el formalismo del clasicismo, profundamente inspirada por Mozart, y la experimentación asociada al romanticismo del segundo cuarto del siglo XIX. Spohr fue uno de los compositores más famosos de su tiempo. Sus contemporáneos lo consideraban un igual a Mozart y Beethoven, fama que también sostuvo durante las décadas inmediatamente posteriores a su muerte. Sin embargo, la popularidad de su música decayó rápidamente hacia finales del siglo XIX, sobre todo debido a sus manierismos y a sus continuas repeticiones estilísticas, de tal forma que su fama póstuma es aún hoy en día mucho más modesta, similar a la de Cherubini o Hummel, ambos extremadamente famosos en su tiempo, pero hoy en día menos valorados. Para principios del siglo XX, su obra había dejado de ser representada. Sin más, vamos a escuchar una de sus composiciones.
Bueno, quisiera también hacer un comentario sobre este compositor, Louis Spohr. Él también, como fue director, fue el que normalizó el uso de la batuta para dirigir una orquesta. Bueno, para despedirnos de esta intervención que estamos teniendo con todos ustedes desde el Museo del Juguete, vamos a dar lectura a quién es el siguiente compositor. Edward Benjamin Britten, Barón Britten. Fue un compositor, director de orquesta y pianista británico y fue el primer músico en recibir un título nobiliario. Britten fue nombrado Compañía de Honor con motivo de la coronación de Isabel II en 1953. Su mayor éxito como compositor fue el Requiem de Guerra, una obra en la que el compositor mezcla la música de difuntos con una selección de poemas de Wilfrid Owen. Fue escrita por encargo para la reapertura de la Catedral de Coventry en 1962. Su intención era que esta obra fuese una manifestación contra cualquier tipo de conflicto bélico, una denuncia de irracionalidad e inutilidad de la guerra y que se convirtiese en un símbolo de un nuevo espíritu de unidad, de reconciliación en plena Guerra Fría.
Bueno, espero que les haya gustado esta última pieza. Bueno, este es el número 7 de una pieza completa que se llama Ceremonia de Villancicos, que fue escrita por Benjamin Britten. Este es el número 7 del interludio. De hecho, toda esta pieza, toda la obra fue compuesta para tocar arpa y un coro de niños. Pero bueno, yo solamente toqué justamente como el intermedio, digamos, como un cambio. Y me gusta particularmente el número 7 porque me recuerda así como, me hace sentir como una noche, así con una lluvia muy tranquila y como las gotas que van cayendo lentamente. Y ligeramente sube de intensidad la lluvia, pero después otra vez empieza a disminuir hasta que solamente quedan como gotas. Por eso me gustó terminar con esta pieza. Espero que les haya gustado a todos los presentes aquí y bueno, también al público allá en sus casas. Bueno, para todos quienes nos acompañaron a través de esta transmisión desde la página del Museo del Juguete, les queremos agradecer. Nuevamente les doy el nombre de la persona que hizo posible que este concierto se llevara a cabo. Él es mi compañero Michel Escutia Madrigal. Un aplauso, por favor. Les pedimos que sigan apoyando este tipo de intervenciones escénicas en espacios no convencionales como son los museos. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram y demás. Nosotros aparecemos como Proyecto Bla 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 y etcétera. Mi nombre es Isaac Osorio y nos vemos hasta la próxima.